Entre marzo y agosto el país atraviesa una temporada de hambre estacional. Según el Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional del MAGA, son alrededor de 300,000 personas identificadas en riesgo ante esta situación. Hemos estado entregando alimento, 260,000 raciones hemos entregado de INSAN. Considerando el hambre estacional, es que nosotros, a pesar de que no se refleja en el presupuesto, en lo físico, sí estamos entregando el alimento y sobre todo considerando las solicitudes que entraron el año pasado en octubre, noviembre y diciembre, que las que entraron en diciembre era imposible responder con el año pasado, entraron unas hasta el 22 de diciembre. Entonces todas esas se están entregando en este momento, ese alimento, ¿verdad? 260,000 raciones de INSAN, que ahorita está entrando la semana pasada y esta semana está entrando el alimento, ¿verdad? Y por eso es esto que se va a reflejar, que decía la viceministra Mota, para seguir entregando. Ahorita en mayo estamos entregando 26,000 raciones de INSAN, aparte de las otras intervenciones, ¿verdad? Que ya es lo último que quedaba, pero ya en bodegas, digamos, ya está retirado porque el alimento ya se fue a los distintos lugares. Respecto a los eventos climáticos que pueden ocasionar una emergencia por las lluvias, el BISAN indicó que cuentan con un aproximado de 260,000 raciones de alimentos para quien lo necesite. Nosotros nos preparamos ya desde el fin del año pasado con la reserva estratégica de granos básicos. Hay una capacidad de respuesta para 200,000 personas, si digamos para cualquier eventualidad, fenómeno natural, y esto se coordina con CONRED, ¿verdad? Esto es la función 4 del protocolo que tiene CONRED para respuesta. Registros recientes indican que los departamentos con mayor registro de riesgo de seguridad alimentaria y nutricional son Alta Verapaz, Huehuetenango, Guatemala, Quiché y Chimaltenango. Bien, este tema de los sectores del país que se ven afectados durante aproximadamente 5 meses por este fenómeno del hambre estacional era lo que veíamos en la nota anterior, y cuáles son las acciones que el Ministerio de Agricultura está implementando para paliar un poco esta situación que viene a afectar a los sectores más vulnerables de la población en temas de hambre y hambruna en diferentes puntos de nuestro país. Fernando, conversábamos fuera de cámara que pues estos temas de hambre en diferentes sectores del país afectan a la población y muchas veces las acciones no son suficientes para atender a este tipo de guatemaltecos que se ven en la vulnerabilidad de pobreza extrema, y sumado a ello este fenómeno del hambre estacional. De nueva cuenta te doy la bienvenida a este espacio de análisis. Gracias, Corina, qué gusto saludarte como siempre. Bueno, realmente Guatemala, analicemos las cosas como son, indistintamente de si es entre marzo y agosto, esta estación de hambre estacional. Somos un país en donde lamentablemente hay regiones territoriales en donde el hambre es una realidad permanente. Acá vamos a hablar de esa famosa economía de subsistencia y economía de infrasubsistencia. ¿Qué significa? La economía de subsistencia, personas que sobreviven con $2 al día. Y la economía de infrasubsistencia, personas que sobreviven con $1 o menos al día. ¿Se puede imaginar eso? Hay personas que literalmente están viviendo así aquí en el país. Y por supuesto estamos ahora mismo en ese espacio de tiempo que, como decía la viceministra del BISAN en el MAGA, pues marzo y agosto justamente son los meses en donde se dispara esta necesidad de comida. Guatemaltecos y guatemaltecas que literalmente, amigo y amiga televidente, yo sé que usted hoy tuvo la bendición de irse a la camita, está aquí acompañándonos y tuvo una cena, pues si pudo ser frugal, enhorabuena. Y si no, pues usted está guardando la línea, se comió algo muy liviano, pero en su refrigerador está la bendición de poder pues tomar lo que usted considere necesario para satisfacer el hambre que le da el apetito. Hay personas que de verdad se van a la cama sin nada en el estómago, porque mañana el único tiempo de comida que logran tener es una sopa de quilete, una sopa de chipilín, con 3, 4 o 5 tortillas, lo que les permite la economía tener, y esa es la comida del día. Y eso es lo que come una mujer embarazada,
es lo que come papá, mamá, hijos, hijas. Entonces, la realidad del hambre en el país realmente pega y pega muy fuerte. Acá el trabajo del MAGA es muy importante. Dentro de sus atribuciones, como Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, está que el Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional, VISAN, trabaje de la mano con otras entidades de gobierno para estar al llamado listos para poder entregar estas raciones de comida. Por supuesto, van a paliar el apetito una o dos veces, pero obviamente si se da una emergencia, sobre todo que estamos con el fenómeno de la Niña en este año, donde las lluvias aún no han llegado de la forma como normalmente se espera, va a ser muy fuerte y esto pueda generar, como en la mayoría de años, desastres naturales que lo que generan es mucha hambruna. Así que el trabajo que el MAGA realiza es el trabajo que ha realizado toda la vida. Qué bueno que están, obviamente, como siempre, preparados con la respuesta para esas solicitudes que a través de un COCODE, de un CODEDE o de un COMUDE pueda hacerse para, obviamente, llegar y ayudar a las personas que en ese momento lo requieran. Son 260,000 raciones de alimentos que obviamente se entregan de forma inmediata en coordinación con la Secretaría de Obras de la esposa del presidente y otras entidades del Ejecutivo que pues de manera pronta tratan de responder ante esa necesidad, sobre todo cuando se da una emergencia en el país. Fernando, tú acotabas muy atinadamente el tema de atender cuando se da una emergencia, pero también mencionabas algo que es muy importante y que no podemos dejar por un lado, y es que hay sectores en el país en donde el hambre es permanente, claro. No es un fenómeno estacional de unos meses, claro. Este fenómeno también se da en diferentes sectores, que ya lo mencionaba la viceministra, Huehuetenango, alguno de ellos, focalizados puntualmente en este tipo de fenómenos. Pero vemos también los altos índices de desnutrición en la población infantil en nuestro país, en donde ese trabajo interinstitucional coordinado entre instituciones de Estado, iniciativa privada y otros sectores pudiera incrementarse, Fernando, porque esto que tú bien comentas y lo que estamos viendo y lo que nos espera por venir a la entrada del invierno, pues es un tema que discutimos año con año y vemos que los niños continúan perdiendo la vida por desnutrición, que mujeres embarazadas se les complica el momento del parto por no tener una nutrición adecuada, como tú bien lo decías, es la forma de alimentarse de toda la familia con lo que tienen y si bien les va un tiempo al día, Fernando. Así es. En condiciones precarias en muchos lugares que las imágenes que mostramos en las emisiones de noticias realmente son lamentables. Mira, Corina, yo de verdad te digo la realidad de nuestra Guatemala dista mucho de ser diferente hoy de lo que fue más o menos hace unos 30, 35 años con aquellos primeros ofrecimientos de empieza la era democrática en 1986 con el gobierno de la democracia cristiana. Marco Vinicio Cerezo en aquel momento pues da esa sorpresa de ser el primer presidente electo de una manera en donde el pueblo había decidido. Y de ese 1986 para hoy, Corina, la realidad de la pobreza en nuestro país, de verdad, no ha cambiado para mejor, ha cambiado para seguir igual o peor. Y acá hay un fenómeno que todo el espacio de estudio social ha denominado como el círculo de la pobreza. Y ese círculo de la pobreza trae distintas aristas que lo alimentan, indicadores que lamentablemente van fortaleciendo ese círculo de la pobreza. Y naturalmente un país como Guatemala es un país donde muchas veces ese mantenimiento del círculo de la pobreza es una conveniencia. Es una conveniencia porque cuando tú ves que cada 4 años se da un proceso eleccionario, qué fácil es llegar con estas personas que, como tú bien indicaste, han sido víctimas de la desnutrición crónica y de la desnutrición aguda. Las dos desnutriciones que lamentablemente nos tienen hoy por hoy en el segundo lugar a nivel del mundo en cuanto a la cantidad de niños que sufren de este esquema tan terrible, que limita la capacidad pues de poder ser una persona productiva en muchos ámbitos, sobre todo donde el intelecto sea lo que se necesita utilizar para una cantidad de verdad que da tristeza entender
¿Cuántos guatemaltecos y guatemaltecas se privan de esa oportunidad? ¿Por qué? Porque la desnutrición, en el caso de la crónica, hace que el cerebro pierda el 50 o más de su porcentaje de capacidad de razonamiento, el raciocinio realmente de una persona en la solución de problemas a través de la matemática, a través de la cultura general aprendida, es muy limitada. Entonces, en Guatemala pareciera que mantener esa realidad es una conveniencia. ¿Para quién? Eso yo se lo dejo a usted como tarea. Pero lo que sí es una realidad, amigo y amiga televidente, es que en estos momentos hay niñitos de 5 o 6 años que se fueron a la cama tan siquiera, tal vez, soñando, pensando qué significará la posibilidad de haberse cenado un huevito revuelto con un pedacito de queso y un poquito de frijoles. ¿Qué significará para otros niños que viven en otros espacios territoriales de Guatemala, que sí pudieron cenar así? Y yo, pues mi comidita fue hoy a las 6:30, 7 de la mañana. Mi mamá me hizo un caldito de macuy, un caldito de quilete y me comí 2 tortillas con sal y eso tengo en la pancita. Esa es la realidad de verdad, amigo y amiga televidente, millones de niños en este país. Entonces, ¿cuándo se va a romper eso? Corina, tú bien lo indicabas, la historia de nuestro país pareciera que no tiene pues por dónde dar un resultado diferente. Y hoy en el pleno 2025, pues tenemos a un MAGA, que qué bueno que está listo para responder con estas raciones. Pero si tú me preguntas si yo veo en eso algún esquema de innovación, algún esquema de algo novedoso, pues realmente no. Te digo sinceramente, es el trabajo que dentro de las atribuciones, la misión y la visión del Ministerio de Agricultura deben realizar. Para eso tienen una partida presupuestaria y la deben ejecutar en esa línea. El MAGA tiene el BISAN, tiene el BISAR y el BIDER. Son los 3 viceministerios, aparte del Viceministerio de Asuntos Específicos del Petén, que naturalmente se enfocan en hacer lo que por mandato constitucional tienen la obligación de ejecutar en cuanto a la plata que se les traslada por parte del Ministerio de Finanzas Públicas. Pero de ahí, ver que se esté haciendo algo distinto al trabajo de los extensionistas agrícolas, al trabajo que en materia de lo que signifique el aporte a esos sectores que son los más lastimados, te digo, es la historia que tú analizas de 30 años para acá, sigue siendo lo mismo. Y difícilmente, Fernando, la historia cambiará si continuamos implementando las mismas acciones, claro, así es, el mismo tipo de medidas y sin tener una estrategia de país que permita atacar. Y debo reiterar, no es únicamente responsabilidad del Ejecutivo como tal, sino la sociedad en general, Fernando. Cuando tú recreas muy bien la tristeza de nuestro país de pensar en cuánta desnutrición hay, cuántas familias se van sin un bocado a la cama, esto realmente es preocupante y debiera ser un tema de país en donde los guatemaltecos de manera general, debo reiterar, iniciativa privada, sector público y los sectores que quieran sumarse a cambiar esta realidad de nuestro país debieran implementar acciones coordinadas, porque si no, seguiremos en lo mismo, Fernando, con acciones que, claro, cumplen con su cometido para atender una emergencia, cumplo con lo que la ley me manda, claro, atiendo la emergencia, pero no erradicamos el problema así es, de raíz y en un año estaremos discutiendo de lo mismo. De lo mismo, claro. Conversaremos del mismo tema, seguiremos viendo familias vulnerables en estos lugares en donde se ven afectados por un fenómeno social que se da año con año y las medidas siguen siendo las mismas. Y mira, tú bien mencionabas, hay varias empresas, realmente son pocas, son muy pocas, tal vez las puedo contar con una mano y me sobran dedos, pero que sí aplican el concepto de responsabilidad empresarial totalmente, de una manera muy adecuada, tratando de aportar para la erradicación del hambre. Sin embargo, esto es una obligación del Estado, a través del elemento gobierno y debe tenerse elementos innovadores para que, pues, podamos encontrar resultados distintos. Hay un concepto que a mí me encanta utilizar y es el concepto de locura. ¿Qué significa locura? Locura significa esperar resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Entonces, ahí es donde vamos a tener una Guatemala diferente y ojalá que sea en un corto plazo. Eso esperamos todos los guatemaltecos. Fernando, momento de la pausa comercial, pero regresamos con más análisis y noticias aquí en A la Medida. Ya volvemos.